No pienso poner en duda de que todos los que estamos aquí reconocemos la archipopular organización extragubernamental encargada de gestionar y ocultar las posibles presencias extraterrestres, y a la cual se le han dedicado un gran número de cómics, de películas y de series. Os hablo de los Men in Black, pero igualmente me ha puesto la cabeza y no la pierdo a que muy pocos de vosotros sabíais que los mitos tienen su propia versión de los hombres de negro, y más interesante aún, que pertenece al canon literario. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la Fundación Wilmarth. La Fundación Wilmarth es una organización afincada en la Universidad de Miskatonic, dedicada a proseguir la labor precursora de Albert Wilmarth en lo referente a la investigación y posible erradicación de toda actividad relacionada con los mitos. Albert Wilmarth fue un reconocido folclorista y profesor asociado de lengua inglesa en la Universidad de Miskatonic, el cual se vio envuelto en un acalorado debate surgido a raíz de los cuerpos inhumanos que aparecieron tras las inundaciones de la ciudad de Vermont en el año 1927. Wilmarth, junto con otros dos reconocidísimos investigadores, en este caso Nathaniel Wingate Peaslee, que lo reconoceremos por el relato En la noche de los tiempos, ya que resulta su protagonista, y al importantísimo profesor Henry Armitage, al cual descubrimos por primera vez en el relato de Howard Phillips Lovecraft, El horror de Dunwich, y que yo le di mucha importancia en mi ópera prima, Bajo nuestros pies, que ya sabéis que fue galardonada en el año 2018 con el premio Forolibro a la mejor novela del año. Entre los tres terminaron esclareciendo el horror que se ocultaba tras ese misterioso hallazgo, asociándose incluso la muerte del propio Wilmarth a las consecuencias de la trágica enfermedad mental que sufrió a causa de su experiencia. Sin embargo, existen rumores de que Wilmarth realmente no murió, sino que decidió apartarse de la vida pública para poder ejercer de director de la fundación desde la sombra. Y parece ser que esto fue así hasta casi los mismos años 70. La cuestión fue que estos tres personajes crearon la Fundación Wilmarth muy poquito antes de la supuesta muerte de Albert Wilmarth, y aunque muchos en un principio consideraron absurdas sus premisas básicas, la realidad fue que la fundación creció a pasos agigantados, hasta el punto que terminaron obteniendo un gran apoyo de diversos personajes muy bien situados en organizaciones y gobiernos, y también de individuos especialmente adinerados. Desde entonces la Fundación Wilmarth ha estado enviando expediciones a una gran multitud de países del mundo a realizar sus actividades. Curiosamente, los países que más necesitan de la ayuda de la Fundación Wilmarth suelen ser Francia, Inglaterra y Turquía. Las operaciones de la Fundación Wilmarth siempre suelen realizarse siguiendo el mismo modus operandi. En primer lugar, se envía siempre a unos telépatas especializados en detectar el rastro psíquico sobrenatural que dejan los seres de los mitos en nuestro plano material, siendo por tanto una misión de reconocimiento en toda regla destinada a señalar la posible posición del objetivo a descubrir. En segundo lugar, llegarían a la ciudad o la localidad en cuestión un conjunto de miembros de la fundación, los cuales suelen portar como protección algún tipo de símbolo arcano y que utilizarán su influencia sobre las autoridades locales para mantener sus actividades en secreto frente a la población. Ya sabéis, lo mismo que sucede con los Men in Black, pero en este caso sin flasheador de memoria. Y en tercer y último lugar, una vez se ha reconocido el tipo de entidad a la que se pretende expulsar y tras realizar un minucioso estudio de ese ser a través del contenido de grimorios y otros textos prohibidos, la organización acabará enfrentándose a la amenaza aprovechando algunos de sus puntos débiles, o si se diera la circunstancia de que no existiera ninguno, por norma mediante el uso de una cantidad cuidadosamente calculada de explosivos. Teniendo en cuenta esta metodología, podríamos mencionar uno de los ejemplos más destacados del trabajo de la fundación, y fue cuando tuvo que enfrentarse a la amenaza de Shude Mel y Suschonian en Estados Unidos y Gran Bretaña durante los años 70. Y lo hicieron a través de una elaborada y rigurosa estrategia sincronizada con la ayuda de reconocidas autoridades del ocultismo, como por ejemplo Titus Crow o Henri Logan de Marigny.
Dicha estrategia consistió principalmente en usar como reclamo algunas de las hembras chonian que previamente la Fundación había logrado capturar. Posteriormente, cuando sus iguales acudían a la llamada de las hembras, hacían volar todo por los aires o bien usaban poderosos chorros de agua para hacerles frente, que como ya hablamos en el capítulo del Mitonauta dedicado a Sudemel y los chonian, el agua actúa como un poderoso repelente contra los chonian, ya que actúa sobre su biología como una suerte de poderoso ácido. ¿Y en qué relatos podríamos encontrar detalles sobre la Fundación Wilmarth? Pues yo recomendaría en primer lugar acudir a los 3 relatos que desarrollan la historia particular de cada uno de los personajes que dieron forma a la Fundación Wilmarth. Pues recurriríamos primeramente al relato de Howard Phillips Lovecraft, El que susurra en la oscuridad, para conocer al profesor Albert Wilmarth. Seguiríamos con la obra En la noche de los tiempos, también de Howard Phillips Lovecraft, para descubrir a Nathaniel Wingate Peaslee, y por último al horror de Dunwich, de Howard Phillips Lovecraft igualmente, o Bajo nuestros pies, de un servidor, Francisco Javier Olmedo, para conocer los detalles de la vida del profesor Henry Armitage. Y una vez conocido el contexto histórico, continuaríamos con Los que acechan en el abismo, de Brian Lumley, y la transición de Titus Crow, del mismo autor, para conocer los entresijos de la Fundación Wilmarth. La fundación por norma suele ser administrada por un conjunto de profesores eméritos de la propia Universidad de Miskatonic, aunque siempre hay una cabeza directora, un presidente. Durante los años 70 fue el propio Nathaniel Wingate Peaslee el que presidió la organización. Sin embargo, tras su muerte en el misterioso suceso ocurrido en el año 1980, en el que se detonaron poderosas cargas explosivas en el arrecife del Diablo, es un tal Arthur Meyer el que se encarga de la dirección de la Fundación Wilmarth. Pero un momento, ¿la detonación del arrecife del Diablo en 1980? ¿Pero eso no ocurrió en 1927 con los heréticos acontecimientos de la ciudad de Innsmouth? Pues sí, y es que el arrecife del Diablo ha sido bombardeado en 2 ocasiones. De hecho, en esta última, en 1980, de una manera muchísimo más contundente. Y digo contundente porque llegaron a usarse cargas explosivas de carácter nuclear. Y este hecho tuvo terribles consecuencias que llegaron en forma de represalia a la ciudad de Arkham, a través de una inesperada y poderosísima tormenta que acabó inundando todo el valle del río Miskatonic y destruyendo a la universidad homónima. A pesar de todo, posteriormente la facultad, con la generosa inyección de fondos de la que siempre ha disfrutado, pudo reconstruirse con normalidad y continuar con su fantástica labor. ¿Y por qué fue detonado el arrecife del Diablo en 1980 con cabezas nucleares? ¿Y qué fue lo que produjo esas terribles represalias? Pues permitidme que os deje esto como una tarea para casa. Buscad el proyecto Chila. Y bueno, seguro que algunos de los cultistas más roleros de este canal, cuando mencioné la primera vez el tema de los hombres de negro, no pensaron en la Fundación Wilmarth, sino que pensaron en otra organización paralela cuya labor es prácticamente la misma. Os hablo de Delta Green. Sin embargo, no vamos a ocupar al principio espacio de esa organización en este capítulo, ni tampoco en la serie del Mitonauta, puesto que Delta Green procede directamente de los juegos de rol, por lo que no se trata de una cuestión canónica. Y bueno, qué mejor manera de concluir este capítulo que recomendándoos que averigüéis algo más sobre el acontecimiento de Sudemel y sus chonian a través del episodio del Mitonauta que le dedicamos a estas extraordinarias entidades y al dios que las domina. Así que bueno, si tenéis en vuestra casa algún suceso sobrenatural relacionado con los mitos, ya sabéis a quién llamar.